Para captar su atención desde el principio, imagina estar en medio de un conflicto que ha capturado la atención del mundo, donde cada avance y retroceso en el campo de batalla no solo define el curso de una guerra, sino que también tiene el poder de alterar el equilibrio geopolítico global. En este informe, nos sumergimos en los últimos desarrollos en el frente de la guerra en Ucrania, específicamente en el día 19 de febrero de 2025. En este día tan cargado de tensiones y estrategias, observamos avances significativos por parte del ejército ruso en dos puntos críticos, mientras que también se destaca una retirada notable en un frente clave. Ucrania ha resistido una situación adversa durante bastante tiempo, y es hora de explorar los detalles que rodean estos eventos. Comenzamos en el eje de Voz en el frente de Venka, donde el ejército ruso ha logrado avances sustanciales en las últimas 48 horas, quizás un poco más. Estos avances son impresionantes para esta área del frente, especialmente considerando que el progreso general en febrero ha sido relativamente menor en comparación con meses anteriores. Hace unos días, el ejército ucraniano logró contraatacar en la localidad de Baindrach, capturando varias posiciones, pero los rusos contraatacaron y lograron asegurar muchas de estas posiciones. En las últimas horas, los rusos han avanzado nuevamente, asegurando el resto de Bodiandrach y sus alrededores, capturando diferentes posiciones al este y sureste de Bagandrach y asegurando muchas posiciones al norte de Baganivka. También capturaron la localidad de Selenopol, lo que resulta en un avance de aproximadamente 11 de 12 kilómetros cuadrados en el área entre Bogantrey, Baganivka y Selampoli. Además, los rusos han capturado posiciones al este de Lisabeia, asegurando alrededor de 3 kilómetros cuadrados de territorio y varias posiciones del ejército ucraniano en ese sector. Lo sorprendente de estos movimientos es que esta área del frente no estaba muy activa semanas atrás, pero de repente comenzó a calentarse. Vemos cómo los rusos comenzaron a avanzar, incluso mientras los ucranianos luchaban por resistir. En las últimas horas, estos avances han sido bastante fuertes, pero lo más interesante proviene de un poco más al sur, lo que nos lleva al área de Kajo. Desde el final de la batalla de Kajo, se formó una línea de frente semicerrada, con presión en diferentes direcciones. Y desde el principio se habló de la posibilidad de que este semiencierro se cerrara. Eventualmente vimos cómo la defensa de Anana se mantuvo, cayendo finalmente en la localidad de Diene. Se asumió que el cerco comenzaría a cerrarse, pero eso no sucedió. Las posiciones mantenidas por el ejército ucraniano en Ulak y un poco más al este se mantuvieron firmes todo este tiempo. Se esperaba que para sostener los ataques en Andrika, los rusos tomaran estas posiciones, pero eso tampoco ocurrió. Sin embargo, la información que hemos recibido en las últimas horas sugiere que, finalmente, debido a los últimos desarrollos rusos y la situación complicada para las fuerzas ucranianas alrededor de Uli, parece que el ejército ucraniano ha comenzado a retirarse, al menos hacia la ubicación de Uli. Esta información indica que todas estas posiciones ucranianas al este de Ulak están siendo abandonadas, lo que ha llevado a los rusos a avanzar en diferentes puntos, marcados en púrpura en el mapa, hacia el noreste de Selenka y al oeste de Tne. Los rusos ya han comenzado a capturar diferentes posiciones del ejército ucraniano, y es probable que en los próximos días veamos la línea de contacto acercarse a Uli. Como siempre, es importante señalar que tales desarrollos no siempre se pueden garantizar o asegurar en esta guerra. No se puede asegurar que esta retirada se materialice al 100%, pero esa es la información que se informa hoy por ambas fuentes, rusas y ucranianas. Estos movimientos no son simplemente maniobras estratégicas, representan un cambio en el impulso de la guerra en esta región. La resistencia de las posiciones ucranianas al este de Ulak es notable, ya que desafió las expectativas establecidas hace meses. Hubo una anticipación de que eventualmente estas posiciones serían superadas, pero se mantuvieron firmes mucho más tiempo del previsto. Esta resistencia prolongada puede atribuirse a varios factores, incluyendo que los rusos no atacaron con la intensidad esperada. Parece que hubo recalibraciones estratégicas después de las batallas de Sihov y Diene. La presión en este frente no fue tan abrumadora como podría haber sido en otras circunstancias, posiblemente debido a una necesidad de los rusos de reagruparse y reorganizarse.
En escenarios típicos, cuando se producen retiradas o abandonos de posiciones, no suelen enfrentar tal resistencia pesada, lo que indica que los rusos podrían haber estado ejerciendo cautela o enfocándose en otras prioridades. Sin embargo, las dinámicas han cambiado y la presión ha aumentado recientemente. La combinación de estos nuevos avances rusos y el reposicionamiento estratégico del ejército ucraniano ha llevado a una nueva fase en este conflicto en curso. La información que circula hoy sugiere que las posiciones ucranianas están siendo abandonadas y los rusos están avanzando para capturar el territorio, lo que probablemente acercará la línea del frente a Uli. Estos desarrollos no son meramente tácticos, sino también psicológicos, impactando la moral y el pensamiento estratégico de ambos bandos. La potencial batalla de Uli se perfila en el horizonte, prometiendo ser una confrontación significativa en este sector. Mientras tanto, la importancia de Andrika no puede ser subestimada. Los rusos se están acercando a capturar esta ciudad crítica, lo que podría tener ramificaciones significativas para el paisaje estratégico general. A medida que anticipamos desarrollos en los próximos días, la posibilidad de que surjan noticias importantes de esta región es alta. La resistencia de las posiciones ucranianas al este de Ulak, a pesar de las probabilidades, es un testimonio de su resiliencia. Aunque la situación sigue siendo fluida, una cosa está clara. Este es un momento crucial en el conflicto. Como observadores y analistas, es crucial entender las implicaciones de estos movimientos en el esfuerzo bélico más amplio. La potencial caída de Andrika, junto con el cambio de las líneas del frente, podría conducir a una cascada de realineamientos estratégicos. Es un tiempo de incertidumbre y tensión elevada, donde cada lado debe considerar cuidadosamente sus próximos movimientos. Esto nos lleva a una reflexión más amplia sobre la naturaleza de la guerra y el conflicto. Al analizar estos desarrollos, debemos recordar el elemento humano detrás de cada decisión estratégica. Los soldados de ambos lados enfrentan desafíos inmensos, y los civiles atrapados en el fuego cruzado soportan el peso del impacto del conflicto. Al observar cómo se desarrollan estos eventos, recordamos las complejidades y duras realidades de la guerra. Las mareas cambiantes de la batalla, las maniobras estratégicas y la resiliencia de los involucrados pintan un cuadro que tiene tanto que ver con la resistencia humana como con la estrategia militar. Al concluir este segmento, dejamos una pregunta reflexiva. ¿Cómo darán forma a estos desarrollos al futuro de este conflicto? ¿Llevará el cambio de impulso a una resolución o profundizará más las posiciones de ambos lados? Como siempre, le animamos a mantenerse informado, comprometido y unirse a nosotros para seguir esta historia de cerca. Su apoyo, a través de me gusta y suscripciones, nos ayuda a continuar trayéndole las últimas actualizaciones y conocimientos. Gracias por vernos y esperamos verle de nuevo mientras continuamos explorando la narrativa en desarrollo de la guerra en Ucrania. A medida que continuamos monitoreando la situación en desarrollo, la anticipación de lo que está por venir nos mantiene al borde de nuestros asientos. La potencial batalla de Uli representa no solo un punto estratégico en el conflicto, sino un símbolo de la lucha continua entre estas dos naciones. Es un recordatorio conmovedor de las complejidades de la guerra moderna, donde el progreso se mide no solo por las ganancias territoriales, sino por la resiliencia y la determinación de los involucrados. A medida que los rusos continúan avanzando, las estrategias de defensa ucranianas se pondrán a prueba. Su capacidad para adaptarse y reaccionar a las dinámicas cambiantes será crucial en los días y semanas venideros. Este conflicto ha demostrado una y otra vez que las mareas de la guerra pueden cambiar rápidamente, influenciadas tanto por estrategias planificadas como por variables imprevistas. En medio de estos desarrollos, también debemos considerar las implicaciones geopolíticas más amplias. Cada movimiento en el campo de batalla resuena más allá del área inmediata, afectando las relaciones diplomáticas, las consideraciones económicas y las percepciones globales. El mundo observa cómo se desarrollan estos eventos, con líderes y responsables políticos evaluando posibles respuestas y estrategias. El costo humano de este conflicto no puede ser ignorado. Detrás de cada decisión estratégica y cambio territorial están las vidas de innumerables individuos, soldados, civiles, familias, cuyos futuros penden de un hilo. Es esencial recordar que, mientras analizamos los elementos tácticos y estratégicos,
El verdadero impacto lo sienten aquellos que viven a través de estos tiempos desafiantes. A medida que esta historia se desarrolla, recordamos la importancia de permanecer informados y comprometidos. La narrativa de este conflicto es compleja y multifacética, requiriendo que miremos más allá de los titulares y los fragmentos de sonido para entender las implicaciones más profundas. Su apoyo continuo a través de me gusta y suscripciones nos permite ofrecerle una cobertura completa y perspicaz de estos eventos significativos. Mirando hacia adelante, planteamos una pregunta para la reflexión. En un conflicto marcado por tal resiliencia y cambio de impulso, ¿qué se necesitará para llegar a una resolución? A medida que la situación evoluciona, ¿surgirán nuevas oportunidades para el diálogo y la paz, o continuará perpetuándose el ciclo del conflicto? Estas son preguntas que pesan mucho en la mente de aquellos involucrados y de aquellos que observan desde lejos. Al concluir este informe, le agradecemos por acompañarnos en este viaje de exploración y comprensión. Los eventos que se desarrollan en Ucrania nos recuerdan el poder de la resistencia humana y las complejidades del conflicto global. Lo invitamos a permanecer con nosotros mientras continuamos siguiendo los desarrollos, trayéndole las últimas actualizaciones y análisis. Su participación y apoyo son invaluables, y juntos nos esforzamos por dar sentido a esta historia en constante evolución. Hasta la próxima vez, le deseamos un día reflexivo e informado, mientras colectivamente esperamos un futuro donde la paz y la comprensión puedan prevalecer. Gracias por su tiempo y esperamos contar con su presencia continua mientras navegamos por el intrincado paisaje de la guerra en Ucrania y sus profundas implicaciones en el escenario mundial. Mientras los desarrollos continúan desplegándose en el conflicto ucraniano, la importancia de estos eventos se extiende mucho más allá de las ganancias territoriales inmediatas. La potencial batalla de Uli, junto con la situación en curso en Andrica, sirve como un punto focal en esta guerra, destacando las dimensiones estratégicas y humanas del conflicto. La presión sobre Uli va en aumento a medida que las fuerzas rusas avanzan, y el ejército ucraniano enfrenta la ardua tarea de defender posiciones críticas. La capacidad de las fuerzas ucranianas para adaptarse a las cambiantes dinámicas del campo de batalla será crucial para determinar el resultado de esta confrontación. La resiliencia demostrada por las posiciones ucranianas al este de Ulak, a pesar de las probabilidades, representa una defensa formidable que ha resistido más de lo que muchos anticipaban. A medida que los rusos presionan su ventaja, las implicaciones estratégicas de capturar Uli y Andrica se vuelven cada vez más claras. El control sobre estas áreas podría proporcionar a los rusos una posición significativa, alterando potencialmente el equilibrio de poder en la región. La captura de ubicaciones clave podría abrir nuevas avenidas para los avances rusos, al tiempo que plantea desafíos para las estrategias de defensa ucranianas. Más allá de las consideraciones militares inmediatas, también está en juego el panorama geopolítico más amplio. Cada movimiento en el campo de batalla resuena con las partes interesadas internacionales, moldeando las relaciones diplomáticas e influyendo en las percepciones globales del conflicto. El mundo observa de cerca, con políticos y analistas evaluando los posibles resultados y sus ramificaciones en el escenario internacional. El costo humano de este conflicto es profundo. Con cada decisión estratégica y desplazamiento territorial, las vidas de innumerables individuos se ven afectadas. Soldados en las líneas del frente, civiles atrapados en el fuego cruzado y familias desplazadas por la violencia en curso. Es un recordatorio contundente de las duras realidades de la guerra y el impacto perdurable en aquellos que la viven. A medida que continuamos siguiendo estos desarrollos, la importancia de mantenerse informado y comprometido se vuelve cada vez más evidente. La narrativa de este conflicto es multifacética y compleja, requiriendo que profundicemos en los factores subyacentes y las implicaciones más amplias. A través de un análisis informado y una cobertura completa, nuestro objetivo es proporcionar una comprensión más clara de la situación. Mirando hacia adelante, nos quedan preguntas críticas sobre la trayectoria futura de este conflicto. En una guerra marcada por la resiliencia y el cambio de impulso, ¿qué se necesitará para avanzar hacia una resolución? ¿Surgirán oportunidades para el diálogo y la paz? ¿O continuará perpetuándose el ciclo del conflicto? Estas preguntas pesan mucho en la mente de aquellos directamente involucrados, así como de los observadores en todo el mundo. En conclusión,
Le agradecemos por unirse a nosotros en esta exploración del conflicto ucraniano. Su participación y apoyo son invaluables mientras nos esforzamos por proporcionar una cobertura perspicaz y precisa de estos eventos significativos. Juntos, buscamos comprender las complejidades de esta historia en evolución y las implicaciones más amplias para la paz y la estabilidad. Hasta la próxima vez, le animamos a reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que presenta este conflicto, mientras colectivamente esperamos un futuro donde la paz y la comprensión puedan prevalecer. Su presencia y apoyo continuos son vitales. Gracias por su tiempo y esperamos contar con su participación mientras navegamos por el intrincado paisaje de la guerra en Ucrania y su impacto en el escenario global.